Obtén más de 2000 Resta Rings al mes. Así es, gente, el día de hoy les estaré enseñando cómo obtener la mayor cantidad de Resta Rings posibles fácil y rápido. Actualmente hay 5 maneras, pero no tendré en cuenta las misiones de progresión. Esto debido a que solo puedes reclamar los cofres que te dan Resta Rings una vez por cuenta, haciendo que ganes muy poquitos Resta Rings y solo lo puedes hacer una vez. Estas 4 maneras estaré ordenando de la que menos a más Resta Rings te dan en función de 30 días, lo que es igual a un mes. También al final estaré dando unos pro tips extra para que manejes mejor tus Resta Rings y obtengas incluso algunos extra. Dicho esto, empecemos. Empezamos con la manera que menos Resta Rings te van a dar en un mes, la cual es las temporadas de trofeos. Esta tan solo te va a dar 100 Resta Rings al mes. Y esto contando que llegues a campeón o 6000 trofeos o liga 10 como lo quieras decir, o también a campeón 2, 7500 trofeos. No es muy difícil llegar a 6000 trofeos, está prácticamente regalado. Es más difícil llegar a 7500 trofeos, pero con un poquito de sufrimiento lo puedes llegar a lograr. Sí, digo sufrimiento porque está todo plagado de Movie Super Shadow. El cofre de temporada nos estará dando 100 Resta Rings, como digo, en caso que estés en 6000 trofeos para arriba. Esta es la manera que menos Resta Rings te va a dar en un mes. Tan solo son 100 y, como digo, llegando a 6000 trofeos para arriba. La tercera manera parece un chiste, y estoy hablando del cofre gratuito de las ofertas relámpagos. Esta cosa te da 3000 rings, 6 Resta Rings, que es lo importante, y 100 tarjetas de personajes comunes, concretamente de 2 y son 50 para cada uno. La cosa está en estos 6 Resta Rings. Este cofre lo puedes reclamar cada 8 horas, haciendo que puedas abrir 3 al día, que sería un total de 18 Resta Rings al día. Y al mes o en 30 días serían 540 Resta Rings. Sí, parecía un chiste, pero son un montón los que te dan. Es prácticamente la oferta de la bolsa de Resta Rings. Un poquito más te da incluso. Para que vean, un pinche cofre lo que hace. Eso sí, estate pendiente porque es cada 8 horas que se repone ese cofre. La segunda manera son las misiones. Creo que todos conocemos la típica misión de juega 50 partidas con este personaje, juega 80 con este personaje, juega 20 con tal personaje. Y que nos dan Resta Rings. Bien, he hecho una media de cuántas misiones más o menos sale a un jugador promedio al mes. Y sería una misión de 45 Resta Rings, 110 Resta Rings y 200 Resta Rings. Con el multiplicador de por 2 recompensas de misiones serían 710 Resta Rings al mes. Ese multiplicador creo que ya lo conocemos, que al completar una misión por ver un anuncio nos multiplica la recompensa por 2. También se ponen las misiones de Resta Rings, cosa que pensaba al principio del juego que eso no afectaba a las misiones de Resta Rings y resulta que sí afecta. El caso, haciendo una media, sería 710 Resta Rings. Después te voy a dar unos pro tips con los cuales puedes llegar a obtener 1000 o hasta 1200 Resta Rings en misiones, superando la siguiente manera, que en teoría es la mejor. Ahora sí, la manera que más Resta Rings vas a sacar en un mes son los regalos misteriosos. Todos conocemos este cofre. Y es que para los regalos misteriosos tenemos que ver un montón de anuncios. Y sí, da una hueva impresionante. Son Resta Rings que te está regalando el juego. Al destruir todos estos bloques te darán ese cofre especial. Ese cofre especial te dará 3000 rings, 25 Resta Rings y 15 tarjetas del personaje especial o contendiente que esté en el evento actual. En este caso, cuando estoy grabando esto, es el choque de contendientes. Me estarán dando 15 tarjetas de Superbook Gear o de Neo Metal Sonic. Lo que importa, esos 25 Resta Rings. Los regalos misteriosos se resetean cada 24 horas, haciendo que cada día puedes reclamar este cofre de regalos misteriosos. ¿Y cuántos serían 30 días? 750 Resta Rings. Por poco supera a las misiones, pero como digo, las misiones puede ser la manera de obtener más Resta Rings si haces los siguientes pro tips que te voy a enseñar. Primer pro tip. En las misiones, todos sabemos que al día nos deja ver 4 anuncios. Cada anuncio de estos nos omite 3 horas para la siguiente misión, haciendo un total de 12 horas.
que sería una misión y la mitad de la siguiente, ya que cada misión se repone cada 8 horas. Y después también tenemos lo de cambiar una misión. Esto se resetea cada 8 horas. O sea que puedes resetear al día 3 misiones. Esto es una locura y lo que recomiendo personalmente es que veas esos 4 anuncios que te omiten esas 12 horas en total. Esto te va a dar una misión, incluso a veces, en la mayoría de casos, otra misión más, que serían 2 misiones más al día. Y lo de cambiar misiones, esto es obligatorio. Te recomiendo que cambies misiones muy difíciles de hacer, que te lleven mucho tiempo, como usar dash panels 2000 veces. Estas misiones te demoran mucho tiempo y no valen la pena porque es demasiado lo que tienes que hacer. Por eso cámbialas, porque tienes una probabilidad de obtener una misión que te dé resta rings algo alta. A eso súmale con los anuncios que vemos para omitir la siguiente misión y los 3 cambios al día, es mucha probabilidad de que te dé una misión de resta rings. Y les voy a ser honestos, yo este pro tip lo apliqué durante 2 meses y obtuve un montón de resta rings. Actualmente tengo 1811 resta rings y eso que estoy gastando bastantes. Y es que casi siempre tengo una misión que hacer de resta rings. El segundo pro tip es que te esperes a un buen recap. ¿Qué es un buen recap para gastar resta rings? Los que tienen esta fase extra. Esta fase extra que están viendo en pantalla lo que hace es que las misiones principales del evento cuesten mucho menos. Concretamente, la primera misión sigue valiendo lo mismo, pero la segunda pasa de 25 resta rings a 10. La tercera de 50 resta rings a 15. Básicamente es mucho más barato y es mucho más rentable comprar misiones. También otra cosa, no gastes resta rings en las misiones adicionales. Solo compra la primera misión que cuesta 5 resta rings y no compres más, porque te da una miseria de cartas. Y el tercer pro tip sería ponerte un mínimo de resta rings. Yo aconsejo que sea de 500 rings para arriba. ¿Qué es esto del mínimo? Que nunca bajes de dicha cantidad. En mi caso yo tengo 1000 resta rings porque tengo demasiados y también soy muy tacaño. Y nunca bajo de esos 1000 resta rings. Esto porque es recomendable, porque después sale un recap super chido con un personaje que te encanta y estás sin resta rings. No es la primera vez que encuentro un montón de gente que sacan ese recap que tanto estaban esperando y apenas tienen 18 resta rings. Por favor, ponte un mínimo y lo que yo aconsejo es que sea de 500 para arriba. Pero bueno, gente, estas son las maneras de obtener más resta rings fácil y rápido. Sumando todos los resta rings que nos están dando estas 4 maneras, sería un total de 2100 resta rings al mes. A ver, vamos a ser honestos, no vamos a obtener esa cantidad, la máxima muy probablemente no la vayamos a obtener, pero sí algo parecido, como 2000 o 1900 resta rings. Pero bueno, gente, nos vemos en la próxima.